Hola querida iglesia, el día de hoy nos corresponde el devocional em, del día 21 y lleva como título Fracasos por la debilidad. Y quiero que leamos en Lucas 22:54 la palabra del Señor que dice así. Dice, arrastraron a Jesús y lo llevaron a casa del sumo sacerdote. Pedro lo siguió a cierta distancia. Encendieron un fuego en medio del patio y se sentaron alrededor. Pedro se sentó con ellos y una sierva vio a Pedro y sentado allí. Lo pudo ver por la luz del fuego y lo miró muy de cerca y dijo, este hombre también estaba con él. Pero Pedro lo negó. Mujer, yo no lo conozco. Un poco más tarde alguien vio a Pedro y le dijo, tú también eres de ellos. Pedro le dijo, no, no, hombre, no lo soy. Pasó casi una hora y otro insistió, es verdad, este hombre estaba con él, es de Galilea. Pero Pedro dijo, hombre, no sé de qué estás hablando. En ese momento, mientras Pedro todavía estaba hablando, cantó el gallo. Entonces el Señor se dio vuelta y miró a Pedro a la cara. Pedro recordó lo que el Señor le había dicho, antes que el gallo cantase esta noche, me negarás 3 veces. Entonces Pedro salió de allí y lloró amargamente. Como bien les decía, el título lleva fracasos por la debilidad de este devocional de tiempo con Dios, y igual es algo interesante para destacar es que a pesar de esa debilidad que muestra Pedro, fue el único de sus discípulos que lo siguió, así fuera de lejos, que estuvo ahí en medio de la casa del sumo sacerdote. Pedro también se había arriesgado, y en Juan 18 dice que Pedro fue quien le cortó la oreja a uno de los siervos del sumo sacerdote. Entonces Pedro tenía el anhelo igual de seguir al Señor a pesar de sus debilidades, de sus fracasos, de sus impulsos, pero Pedro anhelaba igual seguir al Señor. Y esto lo sabía el Señor. La Biblia también nos dice un poquito más atrás, en los versículos anteriores de este texto, que, que el Señor le anunció a Pedro que él lo iba a negar, que él lo iba a negar 3 veces. Pero en medio de eso, ¿qué podemos destacar de esta palabra? Que el Señor, a pesar de nuestros fracasos y nuestras debilidades, el Señor ya lo sabe. Dice que el Señor ya sabía que venían por él a arrestarlo. El Señor dice que ya sabía que Pedro lo iba a negar y se lo anunció para que supiera que él tenía el control de todo, pero también que a pesar de nuestras debilidades y nuestras crisis, el Señor no ve en nosotros el fracaso, solamente no ve en nosotros el momento de debilidad, sino que el Señor ve la obra, el cuadro completo, la obra terminada. Y eso es el Señor con cada uno de nosotros. El Señor ve en nosotros mucho más allá de lo que nosotros podemos ver. Y a veces cuando vemos trabajos o cosas que las personas están haciendo, a veces vemos y vemos cosas feas en obras grises y decimos esto no se ve tan bien, pero una vez que se termina, cambia, ¿no? Se ve esplendoroso el diseño, lo que la persona estaba ejecutando, el ingeniero en ciertos proyectos. Y de la misma manera nos ve Dios. Dios nos ve como un proyecto a largo plazo. Y esto quería compartirle eh, con ustedes el día de hoy en este devocional, que Dios sabe nuestras virtudes, nuestros defectos, Dios sabe nuestros fracasos, pero también sabe de nuestra victoria, también sabe de lo que Él va a hacer con nosotros, también sabe de lo que Él va a hacer. Por momentos marchamos rápido, por momentos lentos, por momentos nos estancamos, pero Dios tiene el cuadro completo de nuestras vidas. Entonces, que no nos desanimemos a pesar de las debilidades, porque Dios cree en nosotros y Dios ha creído y sigue creyendo en nosotros y está con nosotros a pesar de nuestras debilidades. Así como el Señor miró con amor a Pedro y lo anunció, después dice la Biblia que volvió a restaurarlo cuando se le apareció 3 veces y le dio ministerio y le dijo que apacentara sus ovejas, que siguiera lo que le había encomendado. De la misma manera Dios hace con nosotros. Así que hermanos, no nos rindamos.
avanzamos, aún como Pedro no nos quedamos atrás, no somos de los que se quedan atrás, aún cuando le seguimos a paso lento, estamos ahí. Y eso vale, y eso es importante, así que los invito a permanecer y eh, ver, tratar de aferrarnos a lo que Dios dice de nosotros, el futuro que tenemos en Él. Así que Dios les bendiga, hermanos. Y voy a hacer una pequeña oración. Papá, te damos gracias en este día por tu palabra, Señor. Gracias porque tú sabes todo de nosotros, Señor, y aún así nos elegiste, Señor. Aún desde la creación, Señor, desde la fundación del mundo, tú tienes proyecto para nuestras vidas. Dice que tú tienes desde antemano, Señor, nuestra vida, Señor. Tú tienes, Señor, pensamientos de bien y no de mal para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a no, Señor, quedarnos derrotados en medio de la debilidad, Señor, en medio de la crisis, sino que te podamos seguir, Señor, viendo, seguir estando, Señor, a pesar de que a veces nos faltan fuerzas, Señor, nos aferramos a ti, Señor. Ayúdanos a callar las voces del enemigo, aquellas voces que nos quieren desanimar o aun cuando fallamos, cuando Señor, perdemos, Señor, nuestro rumbo en ti, Señor, cuando fallamos, Padre amado, o cuando otros nos acusan, o cuando otros, Señor, eh, resaltan, Señor, quizás a veces nuestras debilidades, Señor, que podamos vernos en ti, lo que tú tienes para nosotros, Padre, lo que tú ya viste, lo que tú, Señor, la victoria que tú ya nos has dado. Levanta y anima en esta hora a cada uno de mis hermanos, Señor, fortalécenos. En tu nombre, Jesús, te bendecimos, te doy gracias, Señor, porque tú, Señor, nos has elegido, Señor, y tienes la victoria para nosotros en nuestra vida, Señor, aunque en el momento nosotros no la podamos ver, Señor, cuando estamos pasando por crisis, Señor, pero tú, Señor, nos conoces, Señor, y aún así nos has elegido, Señor, y aún así estás con nosotros. Te bendecimos por ello, Jesús, en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, que tengan un lindo día. Así que esta palabra anime nuestros corazones a seguir y permanecer en el Señor. Dios les bendiga. Chau, chau.